Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Con nosotros está Nelson Castro. Bienvenido, Nelson. ¿Cómo estás? Leonel Paredes te saluda. Hola, ¿qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bella mañana y un saludo para todos ustedes y feliz día de periodista para todos. Muchas gracias. Igualmente, Néstor, también para vos, la verdad que un grosso sos. A ver, Nelson, te hago la primera pregunta, que más o menos un poquito, ¿cómo estás viendo estos meses del gobierno de Javier Milei? Bueno, justamente en el periodismo, ¿cómo ves con respecto al gobierno de Cristina? ¿Estamos en la misma? ¿Nos están pegando a todos, metiendo a todos en la misma bolsa? ¿O cómo lo analizarías? Bueno, con preocupación, porque efectivamente lo veo al gobierno enfrascado en actitudes de intolerancia hacia los periodistas que somos críticos. Nuestro trabajo es ser crítico, lo cual no significa ser opositores. Crítico significa tener un análisis minucioso de las cosas. Crítico significa decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Con la subjetividad que esto implica, pero con la honestidad intelectual de la mayoría de los que trabajamos con efectivamente una actitud de franqueza, ¿no es cierto? Y utilizo otra vez la palabra, ¿no? Honestidad intelectual. Y cuando veo al gobierno caer en estas actitudes de descalificación hacia los que ejercen esta profesión con honestidad intelectual y son críticos de las cosas malas que hay en este gobierno y describen la situación que está pasando, a mí, primero que me preocupa, segundo que me indigna cuando hay estas actitudes injustas, y tercero me da tristeza, ¿no? Porque demuestra que no podemos salir de este pantano, de este lodazal, que significa una conducta y una visión por parte de quienes están en el poder conspirativa de lo que representa el quehacer del periodismo. Sí. Nelson, un gusto saludarte, Martín Picón. Primero, obviamente feliz, bien, gracias, feliz día del periodista. Y sé que quería recordar, hace unos días hablé con David Jiménez, el exdirector de Diario El Mundo, que hoy está presentando estos días su último libro, Días Salvajes, en España, y hablábamos acerca de la vocación del periodista, y me contaba que justamente él, estando en plena luna de miel, con 20 y pico de años, con su esposa, se tiene que ir a cubrir una guerra en Asia, donde él estaba, y deja a la esposa en plena luna de miel, y casi muere él en ese evento. Y él ahí se da cuenta lo importante que era para él, ¿no?, la vocación de periodista. Vos, justamente, en tu carrera, ¿tenés un momento que digas, que te marcó y que digas, claro, esto es lo que quiero para mí, más allá de lo que suceda, yo voy a seguir adelante con el periodismo? Bueno, sí, varios, ¿no? Y obviamente, por supuesto que las coberturas de la guerra representan una cumbre para el trabajo de un periodista, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente al colega, porque creo que me había pasado lo mismo, y es lo mismo que me ha sucedido a mí con las 3 coberturas de guerra. Es muy fuerte además esta presencia vocacional que se hace difícil de entender para otros. Solamente quien tiene esa vocación puede comprender lo que significa nuestra pasión por el periodismo, que nos lleva efectivamente a estar en situaciones de riesgo, en situaciones complicadas, difíciles, precisamente porque es esta nuestra vocación de estar en la cobertura de hechos, de poder ser testigos de hechos, algunos de mayor dimensión, otros de menor dimensión, pero que tienen que ver con la realidad, ¿no? Siempre me acuerdo que cuando estábamos cubriendo la guerra en Ucrania, el día que estábamos yendo al frente de combate, el soldado que nos llevaba nos decía, miren, le tengo que hacer esta pregunta, me dice, ¿usted me puede explicar por qué ustedes están queriendo ir a un lugar de donde nosotros nos queremos ir? Y le digo, mirá, porque somos periodistas. Solamente quienes tenemos esta vocación podemos entenderlo, porque si no se hace inentendible. Así que yo lo comprendo,
al colega, porque obviamente nos ha pasado exactamente lo mismo, y por eso quien no tiene pasión, quien no tiene vocación, no puede ejercer esta profesión. Nelson, ¿cómo estás? Te saluda Camila Grigirana On. Un gusto ¿Qué tal? ¿Cómo tenerte. estás? Un gusto. Un gusto enorme tenerte. Muchas gracias, especialmente dada tu gran trayectoria periodística. Muchas gracias. Hablando de este último punto, la semana pasada lo tuvimos a un periodista y autor, Reinaldo Orsiete Case, seguramente lo conozcas, y estuvimos hablando sobre la posverdad, ¿no? Que estamos en una época de posverdad donde los hechos objetivos por ahí tienen menor impacto a los argumentos emocionales, como el rol emocional tiene un rol más predominante. ¿Cómo esto afecta a nuestro trabajo, el trabajo de un periodista en una época donde por ahí los hechos ya no son tan importantes como quizás lo fueron antes? Bueno, nos pone frente a un verdadero desafío, ¿no? Y creo que nos obliga a seguir haciendo periodismo con cada vez mayor rigurosidad. Porque finalmente, más allá de lo emocional, que hoy representa todo un hecho, lo importante son los hechos. Y más allá del corto plazo, lo que predominan son los hechos. Y esto es muy importante a la hora de enfrentar un verdadero desafío que para nosotros es contar los hechos, porque efectivamente, como consecuencia de este fenómeno de la posverdad, en donde lo que muchas audiencias juzgan es lo emocional y por lo tanto si esos hechos les son agradables o no, nosotros tenemos que insistir en contar los hechos, que muchas veces nos ponen en una situación de tensión con audiencias. Nosotros debemos contar los hechos, cueste lo que cueste, ¿no? La ecuanimidad tiene un costo, esto está claro, en el corto plazo. En el largo plazo, la contundencia de los hechos constituyen algo indiscutible. Y muchas veces a mí me ha pasado, como le pasa a muchos colegas, ¿no?, de encontrarnos con el contacto circunstancial con la gente, ¿no?, que me decía, mire, hubo un tiempo que yo estuve enojado con usted porque usted estaba contando hechos que iban en contra de lo que yo pensaba, pero después vi que los hechos eran tal cual usted los contó, ¿no? Entonces, es muy interesante esta tu pregunta a propósito de lo que decía Reinaldo, ¿no? Nosotros tenemos que ser, estar incólumes en cuanto a la defensa de los hechos, porque eso hace a nuestra credibilidad, que es nuestro capital. Y la contundencia de los hechos finalmente se termina imponiendo. Y eso no lo debemos olvidar, ¿eh? Nelson, buen día. Celeste te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Feliz día. Feliz día también para vos. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con que te hemos visto hacer coberturas de todo tipo y me gustaría que me cuentes las dos coberturas que te han tocado, que te han marcado. Bueno, una, la de la guerra. Como yo estaba diciendo, las guerras son cumbres para los periodistas, no porque sean cosas buenas, ¿no? Así, cumbres en cuanto a desafíos, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a lo que se pone ahí en juego, en cuanto a el riesgo para la vida que representan, en cuanto a lo que hoy la tecnología permite en una cobertura de guerra. Estar transmitiendo una guerra en vivo y en directo es algo que es de estos tiempos y le da al periodista, por supuesto, una posibilidad enorme de transmitir lo que representa una guerra en su total dimensión, que es destrucción y muerte, ¿no? Y el otro hecho, junto con eso, ha sido el tema de la caída de las Torres Gemelas. A mí me tocó estar allí el día que estaba ocurriendo, la circunstancia que hizo que yo fuera el único periodista de la radio y la televisión de Argentina que estuviera ahí, y eso también marca un hito, ¿no? Y por supuesto que en mi carrera le agradezco a la vida, he tenido muchísimas oportunidades y muchísimas coberturas históricas, la visita de Obama a Cuba y demás, pero si tuviera que marcar los dos pilares, son uno el de las Torres Gemelas y otro el de las tres coberturas de guerra, ¿no? Las dos en Ucrania y la que me tocó en Israel. Bien. Lío. Nelson,
Lionel Paredes, nuevamente. A ver, Sí, te saco un poquito del tema periodístico y te llevo un poco al tema internacional. ¿Cómo estás viendo vos el papel que juega Argentina en la política internacional actual? Bueno, que vemos que el presidente Milei viaja y se entrevista, o sea, se va a reunir con Elon Musk, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Milei sin duda está generando una atención internacional que no se veía desde los gobiernos de Menem y Alfonsín, por razones diversas. ¿No? Ahora, de ahí a pensar que la Argentina tiene un rol clave en la política internacional hay un largo trecho. Yo digo esto porque obviamente para dar una interpretación adecuada y justa de lo que representa el fenómeno Milei, ¿no? Así que, sin duda, Milei genera atención en su cercanía además con Ucrania, en su cercanía con Israel. De allí a pensar que la Argentina tiene un rol decisivo en la política internacional, hay un largo trecho, ¿no? Y esto es preciso no solamente decirlo, sino que es importante que el presidente lo entienda para, como decimos nosotros en la calle, no creérsela, ¿sí? Este es un punto importante que quiero señalar. Nelson, hablando justamente de política internacional, hubo las elecciones de México hace 2 días y tenemos el caso de México donde un gobierno de izquierda tiene un modelo de macroeconomía casi liberal en realidad, ¿no? Porque ha tenido récord histórico el año pasado de inversiones, tiene un nivel de crecimiento tremendo y después de la pandemia es uno de los pocos países que salió indemne en ese nivel, y nosotros tenemos a la Argentina, un país que supuestamente tiene un gobierno liberal, pero la realidad es que las políticas que ha tenido, igual son 6 meses recién, hasta ahora no han cambiado en absolutamente nada de lo que ha venido, porque ni de la normativa, ni la apertura hacia la atracción de inversiones cambió nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los discursos van por un lado y los hechos van por otro en la política actual. Bueno, por supuesto que tiene que ver con lo que es lo que yo diría la realpolitik, ¿no es cierto? Claro. López Obrador, que es un hombre que tiene conductas muy cuestionables desde el punto de vista de los respetos a la libertad de prensa y demás, y toda una situación de connivencia con la violencia muy fuerte, bueno, ha generado un discurso económico y una conducta económica que a México lo transforma a México en un país atractivo. México tiene además toda una situación muy particular, ¿no? El hecho de su cercanía con los Estados Unidos, como decía, como dice el refrán, ¿no? Tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, por lo que representa como ambivalencia. México se beneficia notablemente porque hay una cantidad enorme de inversiones que van allí, sobre todo de grandes compañías que ven ventajas en cuanto a costo de mano de obra y demás impositivas, que le da esa atracción a México, que la va a tener. En cuanto a la Argentina, Milei debe entender, Milei tiene un verdadero problema que es la historia de la Argentina, ¿no? Primero, hay 2 aspectos puntuales que hasta que no se resuelvan no van a generar la avalancha de inversiones con las cuales sueña Milei y que la Argentina necesita. Uno es la aprobación de la ley bases y otro es el levantamiento del cepo. Hasta que no se levante el cepo, inversiones en la cantidad que necesita la Argentina no van a venir. Ahora, hasta que no haya una seguridad también de que lo que Milei propone va a perdurar en el tiempo, tampoco van a venir grandes inversiones. Y esto es lo que Milei debería entender. Digamos, en la medida que Milei no logre consensos políticos, la Argentina seguirá siendo una verdadera incógnita, y Milei, más allá de los apoyos enunciativos, no va a conseguir el nivel de inversiones que la Argentina necesita y que por supuesto están esperando. Digamos, el tema energético y de infraestructura
genera atracción en grandes inversores mundiales. Ahora, a esto hay que darle, ¿no?, primero, sustento legal, y segundo, digamos, idea de continuidad. Y esto hoy Milei no lo está generando. Y él debería entenderlo eso. Nelson, perdón, te repregunto algo porque acá hay un tema para mí que es puntual. Yo acabo de venir de México justamente a hacer la cobertura de las elecciones. Y vos hablás, creo que esa es la clave. Nosotros en la Argentina, la política argentina habla de inversión y no de inversiones. Digo, quizás no ese es el problema, que nosotros seguimos esperando esa inversión que nos salve supuestamente por lo que sea, ya sea petróleo, sea vaca muerta, lo que sea la minería, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que tener es una política que dé sustento y previsibilidad para que vengan inversiones en plural. O sea, nosotros lo que necesitamos son empresas de todos los sectores que vengan y no una inversión que venga a salvar el país. Efectivamente, es así. Fíjate vos que hasta Máximo Kirchner, ayer o antes de ayer, en una nota que dio, tuvo este reconocimiento de bienvenida sensatez, que dijo: si no generamos diálogo para ver cómo vengan inversiones, dicho por Máximo Kirchner. Mirá vos, ¿en qué hemos caído? 20 años desperdiciados, ¿no? Claro. Y por eso yo soy tan crítico al kirchnerismo, porque el kirchnerismo perdió una oportunidad fenomenal para generar beneficios para el país, ¿no? Fíjate que después de 20 años de fracaso, de hundir al país, termina dándose cuenta, cuando le dice a Milei: nosotros necesitamos generar leyes de consenso, dice él, para que vengan inversiones. Efectivamente, es lo que Milei debería entender, es lo que debería entender la dirigencia política. Mira, yo me acuerdo que cuando en el gobierno de Macri vino acá, ustedes recuerdan la visita de Angela Merkel, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a mí me habían contratado para dar una conferencia de un análisis político con un grupo de empresarios alemanes. Siempre cuento la anécdota, ¿no? Entonces ese día tenía que dar la conferencia con ese grupo, ¿no? Y había habido, la conferencia era ahí en el centro, cerca del CCK, y había piquetes ese día. Entonces, por supuesto que la conferencia era para las 10 de la mañana, yo llegué ahí a las 10 de la mañana, pero los empresarios que no conocían lo del piquete y demás llegaron a las 11, ¿no? Entonces, yo comencé la conferencia. Entonces, al minuto de la conferencia, me acuerdo que uno de los empresarios me dice: Ger Castro, ¿no? Me dice: mire, espere. Esta conferencia tenía que empezar a las 10 de la mañana, son las 11. No perdamos tiempo, disfrutemos del desayuno y hablemos de otra cosa, porque nosotros acá no vamos a poner un peso, porque se imagina que si nosotros, que estamos con toda la delegación oficial y demás, que estábamos alojados en un hotel acá a 30 cuadras, demoramos una hora para llegar, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasaría a nuestros empleados si tuviéramos oficinas acá para nuestras empresas? No vamos a poner un solo peso hasta que esto no se solucione, porque además hoy está este señor, mañana no sabemos quién está en la Argentina y qué va a pensar. Y ese es el problema de la Argentina, ¿no? Milei no termina de entenderlo, la dirigencia política tampoco. Nelson, te hacemos una última pregunta antes de ir al corte. Quería redirigir de nuevo la conversación a los obstáculos que está enfrentando el periodismo, especialmente en una era digital donde la información es instantánea y muy diversa. Podemos sacar información de muchísimas fuentes y obviamente esto crea un problema de desinformación. ¿Cómo pensás vos que esto afecta al rol que tienen los periodistas de informar de una manera objetiva y eficiente? Mira, este es un tema muy importante, porque eso es precisamente lo que le da y le dará vigencia permanente al periodismo, ¿no? En este tiempo en el cual mucha gente cree que las redes sociales van a terminar con el periodismo, y es al revés. Las redes sociales van a hacer cada vez más necesario el periodismo, pero eso sí, será un periodismo de calidad, ¿no? Será el periodismo el que deba dilucidar en esa selva de informaciones falsas, poco chequeadas y demás que hay en las redes sociales, dónde está la noticia cierta. Y para eso va a haber que trabajar con mucho rigor, con mucha formación y con mucha calidad, cosa que hoy, por supuesto, muchos no tienen. Sí, y entre nosotros, bueno, obviamente como referentes te tenemos a vos, obviamente, a Jorge Lanata, a Hugo Alconadamón, ¿no?
¿Cuál fue cuando empezaste tu carrera, o tal vez hasta el día de hoy? ¿Cuáles son tus referentes dentro del periodismo? Mira, un gran referente fue Magdalena Ruiñazú, por supuesto, ¿no es cierto? Así que la marco, una queridísima amiga, porque fueron esos, y después algunos referentes internacionales. A mí me marcó mucho la enorme fortuna que tuve de haber ganado la beca del World Press Institute y ese año de ese máster de periodismo político, porque además me permitió trabajar en los medios y me permitió vivir en esa época fenomenal. Yo fui interno de la NBC, me permitió no solamente en la teoría, sino ver los estándares de calidad en cuanto a chequeo de información, uso de la tecnología para obtener información de primer nivel, discusión de la temática, digamos que es un tema que yo siempre le digo a la gente joven, le digo, nosotros tenemos que discutir, pero discutir que no significa pelear, discusión tiene una mala traducción en el español, ¿no es cierto? El intercambio de información, la visión crítica, digamos, eso para mí también fue referencial, la metodología de cómo trabajar, ¿no? Y eso es una cosa que yo siempre le transmito a la gente joven, ¿no? Que hace esa metodología del análisis crítico en relación a la pregunta que recién me hacían, hacia la esencia nuestra, ¿no? Nosotros en la Argentina muchas veces no tenemos ese concepto de la discusión. Bueno, esto lo dijo alguien que es un jefe y no se discute más, no es al revés. Y eso lo quiero transmitir para la gente joven. Es muy importante la actitud analítica crítica de la información que tenemos, precisamente para evitar la fake news y para no darle al público lo que está esperando de nosotros, que es la información certera. ¿Lío? Nelson, bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Te llevo al plano, un poquito al plano actual de la política y a ver, yo me pregunto, hoy estaba leyendo a la mañana la columna de Jorge Lanata que dice Milei duerme con el enemigo. ¿Por qué? Porque sabemos que cargos públicos hay un montón y nos logra llenar, y tiene en la aduana prácticamente todos gerentes o puestos gerencial del kirchnerismo, y así pasa en diferentes ministerios. ¿Vos creés lo mismo? ¿Pensás exactamente lo mismo? Que justo, a ver, es una frase que nos hacía en Crónica, y yo pienso exactamente lo mismo. Obviamente es además una contradicción del gobierno que le está generando enormes problemas. Esto que se ha visto ahí en Capital Humano con el tema de los alimentos y demás, ¿no? Es el producto, por supuesto, de la falta de gente que tiene el gobierno, ¿no? Pero además de la confusión que existe dentro del gobierno. Que Milei tenga ese nivel de funcionarios, esa cantidad de funcionarios, en lugares claves, que son de la Cámpora, representa un verdadero problema. Con el panquequismo también que estamos viendo, ¿no? Este episodio de la discusión, este grotesco que vimos de la discusión de Juan Graboy con Leila Chani, ¿no? Que de kirchnerista se transforma en mileísta, es un verdadero problema también. Y además, Nelson, con el tema del juez no solamente el gobierno, por supuesto que el gobierno lo está sufriendo, ¿no? Y debería prestar atención a estas cosas, ¿no? Lógico. Claro, te decía que también con el juez Lijo. Bueno, por supuesto, son contradicciones, y además en muchos casos son contradicciones de principio del gobierno. Es decir, un gobierno que está diciendo nosotros vamos a terminar con la casta, bueno, incorpora un montón de funcionarios de la casta. Un gobierno que dice vamos a terminar con la deshonestidad, y me consta que por supuesto Milei es un hombre honesto y demás, lo llama Lijo, existiendo infinidad de jueces mejores, ¿no es cierto? Voy a decir, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Son las contradicciones de Milei. Nelson, vamos a las noticias y volvemos al informativo. Con mucho gusto. Gracias. Quería compartir con vos un audio. Estuve esta semana en México cubriendo las elecciones y estuve entrevistando a Tatiana Cloutier, que fue la secretaria de Economía del
de México durante el 2021-2022, o sea, post pandemia, que es cuando se arma todo el programa económico. Y quería compartir con vos justamente, en un momento le pregunto cómo se va a imaginar la relación con Milei y cómo es la relación binacional. Y es muy interesante la crítica que hace al gobierno de Alberto Fernández. ¿Lo escuchamos y vemos tu opinión? Dale. Bueno, ahora vamos a tener dos gobiernos con dos ideologías totalmente distintas, nosotros de Argentina con Milei y Claudia Sheinbaum desde México. ¿Esto va a ser un impedimento para mejorar el intercambio comercial? Porque la verdad que a nivel de convenios comerciales... Me tocó trabajar con Argentina y ver algunos temas. El presidente nos puso siempre mucho énfasis en que pusiéramos atención a la negociación con Argentina. Me acuerdo algunas cosas que si ahorita mi cabeza no me falla, eran temas de autos, eran temas de carne, sí, creo que era carne, sí, y algún grano, no me acuerdo qué grano, sí. Y hubo un tema que estuvimos viendo y que querían ver, que no se logró concretizar, que tenía que ver con el tema de los vinos, que a pesar de que entran, ellos todavía querían una tasa menor y no llegamos ahí a nada. Que si recuerdo, le costaba a Argentina cumplir. Así es. Entonces, dado que le costaba a Argentina cumplir, se vuelve difícil poder, ¿sí? Entonces creo que una de las cosas más importantes en cualquier negociación es cumplir la palabra. La palabra es fundamental. Así es. Muy bien, Nelson, ¿qué opinas? Bueno, por supuesto, forma parte de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Yo creo que claramente hay un canal distinto que va a seguir siendo el de negocios entre la Argentina y México, como va a ocurrir con la Argentina y distintos países, ¿cierto? Ahora, el problema que genera Milei no es la diferencia con lo que ha sido López Obrador o que vaya a ser la doctora Sheinbaum y demás, ¿no? Sino son las formas. Vos podés decirle a alguien, mire, yo no comparto la visión de esto, aquello y demás, pero vamos a tener negociaciones inteligentes y vamos a mantener un diálogo como tal. El problema que tiene Milei es el lenguaje de descalificación, y ese es un problema que va a ser insolucionable porque tiene que ver con la personalidad de Milei, que obviamente es una personalidad con un rasgo patológico en cuanto a su desequilibrio, la forma de expresarla y demás, ¿no? Y eso, como es atinente a su personalidad, en un gobierno absolutamente centralizado en él, va a ser inmodificable, y eso representa un problema lamentablemente. Lío, está sin sonido. Perdón, ahí está. Me centro en vos, te quería preguntar sobre... vos entrevistaste al Papa Francisco, ¿pensás que va a venir ahora en noviembre o a fin de año? Mirá, por otro lado, que yo tengo es ¿qué libro nos estás preparando? Así que la voluntad del Papa de venir es clara. Va a depender, hoy hay información que tiene ahí la vía inclinada, pero que confirma esto. Yo la información que tengo, él tiene voluntad de venir. Vamos a ver qué pasa después del viaje que tiene a Asia en septiembre, que es muy largo, dura 12 días. Él después tiene ahí una actividad sinodal para octubre, pero el Papa tiene esa voluntad. Cuando el Papa expresa su voluntad, no hay quien lo pare. Esto lo quiero marcar, ¿no? Por supuesto que es un viaje complejo por lo fatigoso, largo, ¿no es cierto? Y con toda la dificultad que tiene para desplazarse y demás. Pero la voluntad de Francisco al día de hoy es de venir. Y Nelson, ¿qué libro estás preparando? Si estás prácticamente escribiendo algo. Mira, en este momento estamos trabajando con el libro de memoria precisamente de las coberturas de la guerra, ¿sí? Así que la editorial está con ese interés y con mucho gusto lo estamos haciendo poco a poco en la medida que los tiempos lo permiten y tal vez sea algo que termine de alumbrar para fin de año y el año que viene. Sí, pero ese es el proyecto en el cual estoy trabajando respecto a próximos libros.
Y Nelson, ya que estamos con el tema libros, ¿cuál es un libro de un periodista argentino que te guste mucho? A mí, por ejemplo, me surge Ignacio Ezcurra o José Luis Torres. La verdad que hay una gran calidad de periodismo argentino a lo largo de los últimos siglos. ¿Cuál es un libro que recomendarías para conmemorar el Día del Periodista? Mira, no te podría recomendar un libro determinado. Yo también leo los libros de los colegas, pero por supuesto, libros como los que de Hugo Alconadamón en cuanto a investigaciones. Un gran libro de investigación ha sido el libro de Luis Majul, El Dueño, ¿no? Del 2009, ¿no? Así que son libros de investigación con gran calidad informativa y no solamente... un gran libro, por ejemplo, de los últimos, el libro de España, El Nudo. Es un libro de un nivel de documentación que yo los tengo ahí señalados porque son libros a los cuales acudo muchas veces cuando tengo que escribir o reflexionar o consultar un dato, ¿no? Así que marco 2 o 3, hay muchos más, ¿sí? Para marcar, sí, la calidad de investigación del periodismo argentino, ¿eh? Nelson, aquí la gente se comunica con nosotros y te hacen una pregunta. Vos en su momento habías diagnosticado a Cristina con síndrome de Ubris y dicen por aquí, pregúntale a Nelson qué síndrome tendrá Milei. Pues tiene el mismo. Efectivamente, el otro día lo estaba hablando precisamente con Carlos Pañi, en una conversación que tenía. Tiene exactamente el mismo. Yo ya lo comenté esto, tanto en la radio como en la televisión. Así que es tremendo esto, digamos. Milei cree que él es el dueño de la verdad y que todo es como él cree que es. Y esta es la característica del síndrome de Ubris, ¿no? Fíjate vos que él a todos los que opinan diferentes no es que los critica, los descalifica. Sí. ¿No? Así que es realmente penoso verlo esto y es malo como tal. Es malo porque tiene consecuencias que ya se ven en su gobierno, claramente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Nelson, desde ya te queremos agradecer haber estado en Perspectivas. Para nosotros es un honor siempre poder compartir unos momentos con vos y te deseamos lo mejor para el próximo libro y que sigas esta carrera maravillosa que estás haciendo y que para nosotros sos un faro en esta profesión. Muchísimas gracias por estar en Perspectivas. Tamaña responsabilidad. Yo agradezco a todos ustedes la generosidad que siempre tienen conmigo, ¿no? Y los felicito por lo que están haciendo, por la calidad del programa que hacen, y como siempre digo, los estimulo a seguir adelante, ¿no? Con esta maravillosa empresa que representa emprendimiento, este maravilloso emprendimiento, este maravilloso desafío en que representa ser periodista, una profesión única. Feliz día para todos ustedes y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson.